Muy buenos días para todos. Es un gusto y una alegría realmente volver a encontrarnos, volver a saludarnos a través de estos medios y en este día especial, Día de las Madres. Un saludo para todas ustedes, madres, en este día, anhelando que el Señor las bendiga, que sea un día y una gran oportunidad para que familiares, hijos, esposos puedan homenajearlas y mostrar el amor y el cariño que tenemos hacia ustedes. Así que bueno, queremos abrir nuestra palabra en este momento en el Salmo 32, que es el salmo que va a dirigir nuestro tiempo de adoración en esta mañana. Particularmente el versículo 1 y versículo 2, dice la palabra del Señor. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros somos dichosos, como dice la palabra del Señor. Esta mañana cuando venimos nos presentamos delante del Señor y nos vemos como perdonados, como aquellos que han sido limpiados por el Señor, y eso nos regocija y nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia y adorar a nuestro Señor. Oremos para comenzar y poder alabar a Dios, porque Él es quien perdona nuestros pecados. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas de que un domingo más, en medio de esta cuarentena y tiempo que estamos en casa, podemos unirnos a través de estos medios y alabar y glorificar tu nombre. Tu palabra nos dice en esta mañana que somos dichosos porque hemos sido bendecidos por tu perdón, porque hemos sido de manera maravillosa, Padre, atraídos a ti, y hoy podemos levantar nuestra voz en adoración confiadamente a ti, Señor, que nos has perdonado y que nos has limpiado. Te damos muchas gracias, te pedimos que bendigas este servicio, todo cuanto se hace, para la gloria tuya, y que nuestros corazones también, Señor, y nuestras vidas sean bendecidas en este tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y bendice estas alabanzas, Señor, por favor, que sean como olor fragante delante de ti, Señor, y que podamos adorarte y glorificarte como iglesia. Oramos, Padre, en tu nombre. Amén.
En el versículo 5 del capítulo 32 del libro de los Salmos dice de la siguiente manera: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Te invito para que en este momento podamos orar al Señor y confesar nuestro pecado y nuestra maldad delante de Él, con la confianza de que Él perdona cuando tú y yo venimos a Él a confesarle. Nuestro Señor y Dios, este salmo es precioso. Este salmo nos recuerda, Señor, nuestra condición pecadora, que nosotros, Señor, te ofendemos de tantas maneras. En especial, Señor, porque seguramente en esta semana te hemos ofendido al mostrar nuestro egoísmo, Señor, muchas veces, al maltratar a quienes están a nuestro alrededor, a nuestros padres, hermanos, hijos, familiares, Señor, con nuestras actitudes egoístas. Te pedimos que tú nos perdones, Señor, porque reconocemos que solamente en ti encontramos el perdón de los pecados, que solamente en ti encontramos libertad. Gracias por este versículo 5, Señor, y este Salmo 32 de los Salmos, Padre, que nos revela y nos permite entender, Señor, cómo tu perdón se extiende a través de la persona de Cristo Jesús, que nos ha alcanzado y nos ha redimido. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito para que sigamos cantando esta mañana esta canción donde confesamos la palabra del Señor, lo que es la palabra de Dios significa para cada uno de nosotros. Podría estar perdido
Qué alegría es poder cantar al Señor, qué gozo inmenso que nosotros tenemos en la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan valiosa y tan rica para cada una de nuestras vidas. Y nosotros nos gozamos en eso. Queremos ahora en este tiempo poder adorar a nuestro Señor, no solamente a través de nuestras canciones y de nuestra alabanza, sino que una manera preciosa que tenemos de hacerlo es a través de los diezmos y las ofrendas, una manera en la que reconocemos que Dios es Señor y dueño de todas las cosas y que todo lo que tenemos viene de Él y Él lo ha dado por su misericordia y por su fidelidad. Así que nuestra hermana Natalie, miembro del comité administrativo, nos dirige en este espacio de recolección de ofrendas y diezmos. En este tiempo de oración por los diezmos y las ofrendas, los invito a que leamos en el Salmo 32 a partir del verso 8. El Señor dice: yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que nos confían. Queremos invitarlos a que oremos al Señor en agradecimiento por su amor, por su fidelidad, porque nos dirige, nos guía, nos muestra el camino a seguir. En este momento de angustia en los hogares, de escasez, de temor, podemos confiar plenamente en el Señor. A continuación, oremos. Señor, venimos delante de tu presencia a alabarte, Señor, porque tu palabra nos dice que tú nos guías, nos muestras el camino que debemos seguir, nos diriges, nos das consejos y velas por nosotros, Señor, y que tu amor es el que nos envuelve. Muchas gracias porque podemos confiar en ti aún en las situaciones más difíciles. Gracias, Señor, por el ingreso que llega a cada uno de los hogares. Gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas para tu obra, Señor. Queremos rogarte por cada uno de los hogares donde hay temor y angustia, para que seas tú siendo propicio para cada familia. También queremos orarte por la iglesia, por las finanzas de la iglesia, que tú seas sosteniendo, Señor, tu obra. Confiamos en tu amor y en tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, los invito a que podamos hacer las consignaciones de nuestros diezmos y ofrendas en la cuenta que aparece a continuación y confiando en el amor y la provisión del Señor. Gracias. Al sonido de tu voz.
sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Bueno, qué alegría que nos da esta mañana poder ver a nuestros hermanos cantando, cómo nos hace de falta estar juntos y bueno, todas estas formas que
el equipo también de audiovisuales de manera tan especial se esfuerza por mostrarnos las caras y permitirnos como de alguna manera sentirnos más cerca a pesar de la distancia. Así que qué bendición esta mañana poder vernos y cantar juntos al Señor como la palabra nos lo indica. Qué bendición eso. Bueno, queremos también en este momento disponernos para escuchar anuncios que son muy importantes para nuestra iglesia. Queremos pedirte que por favor estés muy atento. El pastor Efraín a continuación va a indicarnos lo que está pasando en la iglesia y lo que va a pasar en los próximos días, importante para todos. Bueno, gracias, Pastor Cristian, por dirigirnos este tiempo. 3 anuncios muy breves. El primero es que ya iniciamos nuestro curso para el bautismo. Si tú todavía no te has bautizado ni te has inscrito para este curso, que es una explicación básica de qué es el bautismo, de qué se trata, te animamos para que te pongas en contacto pronto con el Pastor Cristian y arranques con este curso. Recuerda que este es el testimonio público. El bautismo, el Señor mandó a que hagamos público mediante el bautismo nuestra convicción de fe y nuestra unión con Cristo, que le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Entonces yo quiero animarte muy especialmente. Si no has sido bautizado en agua, bautízate y toma este curso para bautizarte. Lo segundo es que vamos a tener este próximo sábado 16 de mayo un tiempo para los matrimonios. El amor en tiempos de coronavirus. ¿Cómo te parece? Nos encanta darte esta noticia. El Ministerio de Consejería junto con el Ministerio Pastoral estamos preparando este evento que va a tener cosas muy especiales, un invitado especial, música. Queremos que se cree un ambiente bien especial para los matrimonios. Y también está la opción de encargar una comida, una cena, o quizá por la distancia y porque no tienes mucho acceso aquí a la ciudad ahora, tú puedes preparar una comida especial para compartir con tu esposa, con tu esposo este día. Esto va a ser el próximo sábado a las 5 de la tarde y queremos que te inscribas. Llama, comunícate con nosotros si quieres participar. Va a ser por Zoom y luego transmisión por Facebook Live. Entonces ponte en contacto con nosotros porque este será un tiempo de mucha edificación y de mucha comunión para las parejas, para los matrimonios. Bueno, y último es decirte que hoy no vamos a tener nuestro espacio de Pregúntele al Pastor, dejando para que esta tarde se comparta mucho con las familias por ocasión del Día de la Madre. Vamos a retomar este espacio el próximo domingo. Así que el Señor te bendiga y muchas gracias por tu atención. Bueno, como dijimos al comienzo de esta celebración, hoy es un día también especial porque celebramos el Día de las Madres y aunque sabemos que todos los días está para reconocer esta labor tan preciosa, tenemos que reconocer todos nosotros que Dios nos ha bendecido con madres o personas que han cumplido con esta labor también. Es importante mencionar eso y queremos en esta mañana aprovechar la oportunidad para homenajearlas a madres que tienen sus niños pequeños, quizá madres que tienen sus niños ya en la adolescencia o que quizá ya sus hijos han salido de casa. Pero que sea la oportunidad de decir cómo agradecemos la labor, cómo estamos orando por ustedes y pidiendo que el Señor las continúe bendiciendo en este rol tan importante y tan crucial en la vida de todos nosotros. Así que a continuación un video que expresa este cariño, que expresa este amor y con mucha gratitud para ustedes de parte de niños, de la escuela dominical, de adolescentes y también de algunos padres. Esperamos que sea de bendición para todas las madres que nos acompañan y que se unen esta mañana con nosotros. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa
cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Papito, te propongo la actividad, para que mi mamita no tenga que hacer nada hoy. Vamos a planchar. De acuerdo, pero entonces tú planchas y yo te pongo cuidado para que no te vayas a quemar. Bueno. Feliz Día de la Madre. Queremos dar las gracias a todas nuestras madres por esa labor tan especial que hacen con nosotros. Gracias por su esfuerzo, por su sacrificio y por siempre rodearnos con sus brazos de amor. Hola, quiero enviar un saludo muy especial a todas las mamás del Redil, reconociendo este ministerio tan hermoso de ser madres. Dios les siga fortaleciendo, bendiciendo y que sean cada día más prudentes, que sean cada día más sabias y mujeres virtuosas. Bendiciones. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Proverbios 31:26. Feliz día a todas las madres del Redil Estadio. Que Dios las bendiga. Un feliz día a todas las madres del Redil Estadio. Que Dios las proteja, las guarde y continúe la obra en ustedes. Bendiciones. Gracias por tu esfuerzo, por cuidar a tus hijos, dentro y fuera de casa, cuando te toca hacer comida y cuando te toca ir a trabajar largas horas fuera. Mamás, también les queremos agradecer porque sabemos que ustedes se levantan temprano, algunas se quedan en la casa, otras salen a ser odontólogas, arquitectas, maestras, psicólogas, ingenieras, administradoras, abogadas, vendedoras, enfermeras, contadoras, secretarias, estilistas y muchas más que no alcanzamos a decir en este video. Pero son muchas las cosas que ustedes hacen por nosotros, porque sabemos que Dios les da un don para ser mamá, para hacer lo otro al mismo tiempo, lo otro. Gracias por siempre formarnos conforme al corazón de Dios. Feliz Día de las Madres. De Dios, por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Queremos aprovechar esta oportunidad de este espacio de oración pastoral por nuestras madres. Así que yo te invito para que pongas tu mano sobre una madre que tengas allá a tu lado y sea la oportunidad para bendecirlas. En el Salmo 32 que estamos leyendo en esta mañana, dice la palabra en el versículo 6. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Queremos bendecirte, Madre, que nos escuchas, que nos ves en este momento y pedir al Señor que siga bendiciendo tu vida, que siga añadiendo sabiduría, entendimiento para adelantar este rol tan importante. Oremos y juntos rodeamos a nuestras madres en esta mañana y bendigámoslas. Padre, tu palabra es tan preciosa que nos recuerda también en ese Salmo 32 que en todo tiempo podemos clamarte e invocar a ti y saber que tú nos escuchas, que tú eres nuestro sustento, que tú eres nuestro refugio. Queremos, Padre, en esta mañana orar especialmente por las madres en este día que se celebra, en este día que hay expresiones de cariño, de gratitud. Queremos, Padre, también sumarnos en oración
pedirte que tú las bendigas. Pedimos, Señor, que tú renueves sus fuerzas, aquellas que están cansadas, que se sienten agotadas, Señor. Pedimos, Padre, para que tú también seas dándoles sabiduría y entendimiento a aquellas que en este rol de madres sienten por momentos que hay un poco de desorientación, que falta entendimiento. No es fácil, Señor, pero como el Salmo 32 nos dice, venimos a ti e invocamos tu nombre y podemos confiar en eso. Así que rogamos por las mamás en esta hora, pedimos que tú las bendigas, te damos gracias por sus vidas, gracias por todo lo que tú has hecho y haces a través de ella, porque todos hemos sido bendecidos de una u otra manera por lo que ellas hacen, por el trabajo arduo que ellas tienen que adelantar. Así que, Padre, sobre todo rogamos que tu presencia sea con ellas, que tú las acompañes, que tú las sustentes, que tú las levantes, Señor, y que ellas puedan, Padre, ser guiadas por ti, que es lo que más necesitan, Señor, ser guiadas por ti en este rol de madres que entendemos, Señor, es un rol que no termina, sino que se da por toda la vida. Así, Señor, nosotros las bendecimos en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, queremos ahora dar paso a nuestro tiempo de predicación. El pastor Diego nos acompaña en esta mañana. Bueno, muchas saludes en el nombre del Señor y por supuesto hoy estamos dando gracias al Señor por nuestras madres, por las mujeres de nuestra congregación, de nuestras familias y estamos muy agradecidos por su servicio, por su amor y por su entrega. Precisamente vamos a compartir la palabra del Señor hoy con un tema que es un poco relacionado sobre esto, en particular sobre nuestras familias y sobre nuestros hijos que crecen por misericordia del Señor en familias creyentes. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer solo un versito para comenzar, si bien durante la exposición estaremos compartiendo otros versitos de la palabra del Señor. Tengan la bondad y allí donde están, lean conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 19. ¿Cómo te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos? ¿Y cómo te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia? Yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Esta es la palabra del Señor. Oremos y pidamos gracia de parte de nuestro Dios para entenderla y para aplicarla a nuestras vidas y a nuestras familias. Oremos. Señor, te damos gracias en este día en particular, que estamos tan agradecidos por las madres y por las mujeres que han servido, madres biológicas, también madres de crianza y madres espirituales. Estamos agradecidos contigo, Señor, por mujeres fieles que nos han servido con tanta abnegación y tanta entrega. Te pedimos, Padre, al leer esta porción de tu palabra, que sea, Señor, tu santa palabra, haciendo en el corazón de nosotros y de todos los que escuchen este mensaje, lo que solo tú puedes hacer, Espíritu Santo, que es convertir los corazones por el poder sobrenatural de tu Santa Biblia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. La petición de una madre cristiana y de un padre cristiano se podría resumir en que clamamos al Señor que nuestros hijos ni se comporten ni se sientan como nietos de Dios. Y el título precisamente de esta reflexión es esa frase ya conocida: Dios no tiene
nietos. El texto que hemos leído en Segunda de Reyes capítulo 22 verso 19 nos habla de la conversión de un hombre mediante el poder de la palabra del Señor, que le reveló quién era Dios y cuáles eran los planes de Dios. Un momento inolvidable, marcante, trascendental en la vida de Josías. Tan trascendental que, si me permiten leer un verso más adelante, cuando se resume, como se acostumbra, la vida de todos los reyes de Israel, al sintetizar la vida de este gobernante, se dijo en el 23-25, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Eso está en 2 de Reyes 23, verso 25. Es decir, que este texto le habla a muchachos que han crecido dentro del pueblo del Señor a sus 24 años, después de haber gobernado 18 años con cierto éxito la nación de Israel. Josías fue tocado poderosamente por la palabra del Señor. Los reyes de Israel representaban en buena medida el estado espiritual y moral de toda la nación. Para poder entender un poquito más la vida de Josías, permítame contarle un poquito a manera de introducción sobre este rey, que va a ser un poquito de repaso, especialmente si usted en casa ha estado con nosotros leyendo la Biblia en un año. Si no, pues empiece ahora con nosotros. Estamos en estos libros que relatan la historia de los reyes. Bueno, una cosa muy importante para entender en este punto de la historia es que el reino está dividido, reino del norte, reino del sur. El reino del norte conservó el nombre de Israel con 10 tribus. El reino del sur conservó el nombre de Judá, o abarcó así por lo menos 2 de las tribus. Y fue esa nación la que conservó la línea davídica o mesiánica del heredero al trono. Es muy interesante que es solamente en el reino del sur donde se relatan las edades y las madres de estos gobernantes. Las edades, por ejemplo, sobresalen que varios de los reyes, y la mayoría de ellos buenos, comenzaron su reino siendo muy niños. Joás, por ejemplo, a los 7 años, Azarías a los 16, Manasés, si es una excepción a esa regla porque fue el peor de todos los reyes de Judá, comenzó a los 12 años, y el rey que nos ocupa hoy, el rey Josías, comenzó a la edad de 8 años. Las madres eran muy determinantes en las vidas de estos muchachos, pero hemos escuchado y hemos leído de madres malas y madres buenas. Macá, por ejemplo, Jezabel, Atalía, fueron madres perversas, pero hubo madres buenas. Betsabé se convirtió en una buena madre para Salomón, pero en particular la mamá de Josías, Jedidá, que no se nos dice mucho de ella, pero sabemos mucho de ella a través de su hijo, como es el caso de muchas de ustedes, madres de familia, que quizás se entregaron a la crianza de sus hijos y realmente su bondad la conocemos a través de los hijos y las hijas que ustedes levantaron en el temor del Señor. Bueno, muchos de los reyes fueron realmente huérfanos, casi todos huérfanos de padre, pero aún algunos de madre. Y esto hace pensar que la influencia de las madres, pero también de los profetas y de los sacerdotes fue muy importante para los reyes de Israel, especialmente la influencia de los profetas. En Israel había profetas malos y profetas buenos también. Los profetas malos eran algo así como mercenarios, que los contrataban y los cultivaban los reyes para que les dijeran lo que ellos querían escuchar. No se distancia mucho de estos tiempos con ciertos predicadores. Por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 18, relata esta historia que se une Josafat y Acab y van a emprender una guerra, y Josafat pregunta, bueno, ¿hay algún profeta? Y le traen 400 que solo le dicen a Acab lo que él quiere escuchar, y Josafat se siente un poco incómodo con esto y dice, bueno, pero ¿hay realmente un profeta que nos hable a nombre del Señor? Y ahí llaman a Micaías y este le habla, y ahí uno nota cómo los reyes le tenían cierto temor
especialmente a los profetas buenos. Por ejemplo, el caso de Jeroboam, el primer rey de Israel, que tuvo 3 experiencias muy destacadas dentro de los textos con profetas, y la tercera de ellas fue precisamente donde vino un profeta y le dijo que un día nacería un hijo de David que destruiría todos los altares que él había levantado para estas deidades falsas y paganas, y que traería el juicio de Dios y una reforma tremenda en lo religioso y lo político a la nación. Muy interesante, porque eso nos conecta de nuevo con la mamá de Josías, porque el niño que profetizó este profeta de Israel, que se llamaba Ahías, ese profeta fue dicho que vendría un niño que se llamaría Josías. 300 años antes se profetizó el nombre de este muchacho. Es una de las cosas más interesantes que hay con respecto a la vida de Josías. Lo que también resalta, ¿por qué ninguno de los reyes en 300 años quisieron ponerle ese nombre a uno de los hijos? Y yo tengo la sospecha de que la madre de Josías insistió en ese nombre, porque pensó: mi hijo va a ser un rey temeroso de Dios y va a traer las reformas que se necesitan en la nación de Israel. Y no querían ponerle el nombre de Josías porque no querían hacer una reforma religiosa y moral dentro de la nación, porque era tremendamente costosa hacer esa reforma. Déjeme contarle un poquito sobre la situación espiritual de la nación de Judá y también de Israel, que duró casi todo el tiempo de las monarquías en Israel. En primer lugar, consistía en una vida sincretista. Esto era una nación que tenía un pacto con Dios y tenía un pie en la iglesia, pero tenía otro pie en el mundo, adorando las deidades del mundo. En segundo lugar, destacaba que esa forma de gobierno tan marcadamente religiosa era económica y políticamente muy rentable. Alrededor de los altares se hacían fiestas patronales, grandes festivales y carnavales. Y no sé si usted ha notado que muchos de los carnavales en el mundo tuvieron un origen religioso. Y esto se convierte en fuente de empleo y de riqueza, de popularidad, de turismo para una nación, y ya no se puede tocar. Así que hacer una reforma religiosa era hacer una reforma política, económica de gran calado que traería serias consecuencias a la nación, especialmente porque estas religiones paganas, como ha ocurrido a lo largo de la historia, derivaban en elementos como la prostitución. En Israel hubo prostitución sagrada, aún en el templo del Señor. Qué cosa tan horrible y vergonzosa. En muchos de estos santuarios se volvían festivales con toda clase de aberraciones sexuales, y llegaban también al sacrificio de niños. Las culturas apartadas de Dios siempre llegan a aberraciones sexuales y al sacrificio de niños. No se distancia mucho de lo que está pasando en nuestra sociedad actual. Aberraciones sexuales y niños matados en el vientre de sus madres. Así que este rey tendría este nombre y tendría este destino marcado, y tendría que hacer una reforma social, política, de grandes repercusiones. Y él había empezado ya, nos dice el libro de Crónicas, que a los 16 años él ya había empezado a buscar al Señor. Y aún antes del texto que nos ocupa hoy, él ya había empezado a hacer algunas reformas. Inclusive había recuperado parte del territorio de Israel para Judá gracias a su reforma. Pero realmente lo que hace a Josías ser recordado en Israel fue una llorada. Un rey recordado por su lloro. Jeremías, en el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, nos da algunas pistas sobre la importancia de esta llorada, porque cuando Josías muere, Jeremías compone unos lamentos y parece que se incorporan dentro del famoso libro bíblico de Lamentaciones. Un rey conocido por una llorada. Y bueno, hoy vamos a hablar de si la palabra del Señor te hace llorar, porque déjame decirte esto desde el principio de la reflexión de hoy, que la hago con la mayor reverencia y temor delante del Señor, con el mayor respeto, pero con la mayor seriedad para ti. Si no has llegado a escuchar por lo menos una vez la palabra de Dios en tu vida, que te haya conmocionado profundamente el corazón, como el texto que nos ocupa en el día de hoy, entonces hay una altísima
posibilidad de que tú no eres salvo, no eres hijo o hija de Dios. Y lo que tienes hoy en día es una religiosidad del tipo consumista, que va por su milagro, del tipo experiencial, que va como quien busca un spa para sentirse mejor, o tiene un cristianismo moralista, del tipo cultural, de principios y valores, o del tipo legalista que se impone unas normas para proteger su vida. Pero no has llegado a la gracia de Dios que convierte tu corazón y te da un nuevo nacimiento. De eso nos ocupamos cuando decimos Dios no tiene nietos. Bueno, antes de entrar ya propiamente en nuestro texto, que verán es ese solo versito de capítulo 22 de Segunda de Reyes, verso 19, yo quiero hacer una dinámica con ustedes también como modo de introducción. Esto de llorar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste? Y hablemos de llorar en general. Hay lágrimas de todo tipo, ¿no? Hay lágrimas porque tu equipo favorito ganó, porque nació un bebé en la familia, al ver la tragedia de otra persona, tu propia tragedia. Hay toda clase de lágrimas. Hay hasta lágrimas de alegría y hay lágrimas, por supuesto, también de tristeza. Y quiero que en casa compartan cuáles han sido sus momentos de lágrimas. Yo les voy a compartir mis 2 últimos momentos de lágrimas. Y bueno, pueden ser lágrimas de una gran conmoción, pero también de un momento profundo. Quizás no fueron cántaros, pero fueron momentos de llorar. Bueno, la primera ocurrió cuando yo escuché por primera vez la canción que les mandé en estos días. ¿Se acuerdan? Creo en Dios. Creo en Dios. Su voz levanta el viento y mar en tempestad. El mismo Dios. Y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, creo en Dios. Porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Y yo se las mandé porque a mí personalmente me conmovió tanto saber que es mi Dios el que tiene control soberano sobre todo, que Él es mi esperanza en medio del dolor y todas las situaciones que se viven. Por eso me conmocionó. La segunda cosa que me conmocionó en estos días, y quiero que enseguida ustedes hablen ahí en casa sobre cuál fue su momento de lloro, la última vez que te pegaste, como decimos en buen paisa, ese verbo lo usamos para tantas cosas, la última vez que te pegaste una llorada. La segunda que quiero contarles fue cuando vi en la televisión el caso de los cadáveres siendo sepultados en fosas comunes en Nueva York. Yo había estado hace apenas unos días antes de la cuarentena en esa ciudad encopetada de rascacielos y de tanta riqueza ahí en Manhattan, y ver que en algunos lugares inclusive almacenaron y apilaron cadáveres humanos y sus familias no tenían oportunidad de reclamarlos o quizás ni de saber que ahí estaba su ser querido y no hubo duelo. Y me conmovió tanto eso, pensar en la fragilidad y la realidad humana en medio del dolor. Bueno, eso es para contarles eso. Ahora cuéntense por favor en casa. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Adelante, les doy un minutico para que compartan ahí en la casa. Bueno, muchas gracias por compartir allí en casa. La verdad, la dinámica que acabamos de hacer es sencillamente una preparación
porque yo no quiero hablarles necesariamente de cualquier momento en que nos conmovimos, porque las lágrimas son finalmente parte de los sentimientos con los que Dios nos creó. Yo quiero hablar específicamente de cuándo fue la última vez que lloraste al escuchar la palabra del Señor. Porque vamos a ver básicamente dos cositas en esta reflexión. Primero, que la palabra del Señor nos hace llorar. Y en segundo lugar, que la palabra de Dios nos hace clamar. La palabra de Dios nos hace llorar y evidentemente en el caso de Josías, si se nos cuenta este caso de este rey que lloró precisamente para acercarnos a la experiencia de cómo la palabra del Señor viene como una espada de dos filos, que lo primero que hace, como decía Lutero, es traernos un evangelio que nos sabe amargo y nos confronta con nuestra necesidad. Ahora, uno pregunta, ¿cuál fue el texto bíblico que lo hizo llorar? Porque en primer lugar tenemos que decir que no todo el Antiguo Testamento estaba escrito en el tiempo de Josías, pero buena porción. Seguramente muchos de los Salmos, muchos de los Proverbios, el libro de Job, el libro de Primera y Segunda de Samuel, seguramente Jueces, Josué, el Pentateuco. Así que él conocía estos textos, pero ¿cuál fue el texto que se encontró? Ahora es posible que se haya encontrado en el templo una copia completa de la ley, pero pareciera que lo que él escuchó fue una porción. ¿Cuál fue esa porción? Quisiéramos asegurarnos de saberlo bien. En la coronación de los reyes se les entregaba una copia de la ley, seguramente su madre, los profetas y sacerdotes le habían dictado, él tenía que haber recurrido a ciertas porciones de la ley para la reforma que ya venía haciendo bajo su gobierno. Él seguramente conocía de memoria algunos textos de la palabra del Señor, pero ¿cuál fue el texto que leyó? Ahora noten que la respuesta que hay cuando en el verso 11 nos dice que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Jicán hijo de Safán, a Cor hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías su ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Evidentemente se trataba de unas porciones de la Biblia que mencionaban la ira del Señor sobre un pueblo que había incumplido descarada y vergonzosamente el pacto. También lo que Josías hace después de esta experiencia, que es celebrar la Pascua y renovar el pacto, y lo que hace inmediatamente, que es ir a consultar a la profetisa Huldá, dan cuenta de que realmente lo que él leyó fueron textos que hablaban de el juicio de Dios. Las circunstancias no dan para pensar de que leyó todos los textos que estaban escritos hasta el momento de la revelación de Dios, pero en particular, y lo vamos a ver más adelante, por las palabras específicas que se usan sobre esta experiencia de conversión, veremos que se refiere específicamente, en mi opinión, al capítulo 26 del libro de Levítico y a los capítulos 27 al 30 del libro de Deuteronomio. Permítame leerle un poquito del libro de Levítico para sintonizarnos un poco con el impacto que causó aquella lectura de la palabra del Señor. Y mi oración, como yo sé que es la oración más importante de una madre y de un padre cristiano, que sus hijos sean impactados de tal manera por la palabra del Señor que eso libere lloro y clamor en la presencia del Señor. Permítame leer lo que, en mi opinión, leyó Josías, que lo estremeció de tal manera. Capítulo 26 del libro de Levítico, voy a saltar partes, obviamente es una lectura cuantiosa, así que voy a saltar. En verso 14
Si ustedes no me obedecen, dice el Señor en la parte de las maldiciones, esto parecido al libro de Deuteronomio y otros lugares de la Escritura, hay bendiciones y maldiciones frente al cumplimiento o incumplimiento del pacto. Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra, dice el verso 14, todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre, los debilitarán, les harán perder la vista, acabarán con su vida, etc. Y viene una cantidad de consecuencias de abandonar al Señor. ¿Qué era lo que estaba viviendo la nación? Llenos de idolatría, de un sincretismo, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, adorando las deidades del mundo, pero queriendo las bendiciones de Dios. Bueno, verso 18 en adelante empieza a reiterar como que Dios les daba oportunidad de arrepentimiento una y otra vez. Miren, verso 18. Si después de todo esto siguen sin obedecerme, y vienen otras reprensiones y otros anuncios de maldición sobre ellos. Verso 21, si a pesar de todo esto siguen oponiéndose a mí, y vienen otras calamidades. Verso 23, si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, y vienen otras consecuencias. Verso 27, si a pesar de todo esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, y vienen otras consecuencias, particularmente allí verso 28, 7 veces los castigaré por sus pecados. Verso 30, destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso, amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos, volcaré mi odio sobre ustedes, convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. Bueno, tremenda palabra. Yo creo que Josías se estremecía hasta lo más profundo de su ser escuchando estas palabras. Ahora verso 40. Pero si confiesan su maldad, y noten esto, y la maldad de sus padres, y su traición y constante rebeldía contra mí, verso 42, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham. Y en el verso 43, pero tendrán que reconocer sus pecados por cuanto rechazaron mis preceptos y aborrecieron mis estatutos. Es decir, Josías estaba profundamente conmocionado por leer sobre el juicio de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que a él le pasó por dentro cuando leyó estos pasajes de la palabra de Dios? Y creo que lo que describe nuestro texto aquí en el verso que estamos leyendo son 4 características de lo que es una genuina conversión. Y la verdad, miren, yo mientras he estado estudiando estos pasajes en oración, pidiéndole al Señor por esta realidad que estamos viviendo en el pueblo evangélico, y es que ya hay una cantidad de jóvenes especialmente, pero adultos también, que han sido levantados en los caminos del Señor. Gracias al Señor, al ser protegidos por la ley de Dios e instruidos en la verdad, están cosechando bendiciones de una vida moralmente más correcta, son mejores ciudadanos y todo lo demás, pero su corazón no ha sido convertido al Señor. Hay muchas personas sentadas en la iglesia evangélica, disfrutando de las canciones, recibiendo milagros, practicando enseñanzas cristianas, pero que su corazón no ha sido renacido y redimido por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto describe 4 palabras para indicar un proceso genuino de conversión, y yo clamo a mi Señor que mientras escuches esta palabra, tu corazón sea alcanzado y redimido por la gracia del Señor. La primera palabra nos dice nuestro texto que la profetisa Hulda le envió a decir al rey que estas 4 características el Señor había visto en su corazón y que eran la razón por la cual el Señor escuchaba su clamor. Noten en primer lugar que ninguna de estas 4 cosas eran acciones del rey.
No se refiere a una batalla que ganó, a un templo que construyó, a una buena obra que hizo. Estas son las 4 palabras. Te has conmovido, te has humillado, has rasgado tus vestiduras y has llorado en mi presencia. Vamos a examinarlas una por una porque contienen una riqueza escritural y una sabiduría de parte del Señor sobre lo que pasa en un corazón redimido por la gracia de Dios, que me ha parecido necesario indagar en cada una de ellas. La primera palabra es conmovido, el verbo es rakak en hebreo. La mejor traducción es derrotado por el miedo, apenado, acobardado. De hecho, en Deuteronomios capítulo 20, verso 8, hay un uso de esta palabra para decir que no se vaya a pelear a alguien que esté acobardado, porque va a transmitir esa cobardía a los demás. Es decir, alguien que se siente totalmente derrotado. Recordando las palabras de Isaías 66, verso 2 y 5. El pueblo que tiembla ante la palabra del Señor. Amados, la palabra del Señor no son principios y valores que nosotros practicamos para que nos vaya bien. La palabra del Señor viene como una espada de 2 filos ardiente a traer el juicio de Dios sobre nosotros. Precisamente esta experiencia la vivió Job, aún en medio de su aflicción. Déjeme leerle, por favor, Job capítulo 23, verso 13 en adelante. Y noten, por favor, las palabras espanto y lleno de temor ante la soberanía de un Dios que se comunicaba con él. Esto lo dice Job. Pero él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. ¿Te das cuenta? El impacto de la palabra del Señor en tu corazón te dice dónde estás frente a Dios. Si cuando escuchas la palabra del Señor estás juzgando a Dios, estás exigiéndole buena predicación, buenos argumentos, cosas divertidas, ya eso está poniendo un espejo delante de ti para decirte que debes humillarte delante del Señor. Y es precisamente la siguiente expresión. Él no solo se conmovió, también fue humillado, y la palabra es caná, rendirse como un rey que es depuesto y sometido por otro rey. Ezequías, quien fuera uno de los modelos monárquicos de los que se nutrió Josías, fue precisamente su bisabuelo, el rey Ezequías. Nos dice que al final de su vida, ante un momento de mucho miedo, él humilló su orgulloso corazón. Amados, yo tengo la convicción de que hay más orgullo en aquellos que tratan a Dios como si fuera su abuelo. Un abuelo bonachón que los ha protegido, les ha provisto, los ha ayudado, que nunca los abandonará, que les cobija la vida con bendiciones. Orgulloso corazón que no se humilla delante del Señor. La tercera palabra, rasgado vestiduras. La expresión de rasgarse las vestiduras se usaba en 3 contextos. En la cultura israelita, un contexto es la impotencia, como cuando a Jorán, el rey de Israel, le envían el general Naamán y el rey asirio le dice: ahí te lo mando para que lo sanes. Y él se siente tan impotente que se rasga las vestiduras. También en los duelos, como ocurrió cuando David lloró y se lamentó por la muerte de su amigo Jonatán y del rey anterior Saúl, que aunque fuera su enemigo, él lo lloró.
pero también en momentos de derrota. Los funcionarios de Ezequías, en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, aparece esta impresionante escena en que los funcionarios se sienten ya totalmente derrotados por el ejército extranjero y van ante el rey y se rasgan las vestiduras. Y la cuarta palabra que usa para describir la experiencia de Josías es la que más nos ocupa, porque se ve como la expresión final de esa conversión, que es el lloro. Nosotros hemos crecido en una cultura que nos han dicho que los hombres no lloran, sino que le sudan los ojos, dicen algunos, o que se le chocolatean los ojos. A propósito, yo no he podido explicar bien esa expresión, de dónde viene eso de que se le chocolatean los ojos, o que tragan saliva para no llorar. David era un rey que lloraba y lloró frecuentemente. En los Salmos usted escucha que sus lágrimas eran su pan de día y de noche, porque quienes se burlaban de él le decían: ¿y dónde está tu Dios? Y él lloraba en la presencia del Señor. El rey Ezequías, mencionábamos anteriormente, también en Segunda de Reyes capítulo 20, viene a decirle el profeta Isaías que ordene su casa, porque el Señor le ha dicho que ya ha llegado el fin de su vida y de su reinado. Y él llora amargamente en la presencia del Señor y es escuchado por Dios. Y se le dan 15 años más de vida. Y uno queda con la sensación de que Josías sabía que había esperanza para él. Que no era algo que él haría, pero que su quebrantamiento ante la palabra de Dios, algo seguiría de allí. Pero noten especialmente que nuestro texto no termina solo en la experiencia de ser conmovido, humillado, rasgarse el vestido, llorado en la presencia del Señor. No solo es el quebrantamiento ante la palabra de Dios, es también el clamor a Dios, al Dios que nos ha hablado en su santa palabra. La semana pasada, el domingo, en Pregúntele al Pastor, decíamos que una de las marcas distintivas de un verdadero cristiano es la oración. Y sin duda nuestro texto no se queda solamente en la expresión de un hombre que es impactado por la palabra del Señor. Es evidencia de una conversión que éste clama al Señor, y es la única explicación que tenemos para esta frase misteriosa que le envía a decir la profetisa Huldá al rey Josías. Leamos de nuevo el verso 19 que la contiene al final. ¿Cómo te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos? ¿Y cómo te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia? Yo te he escuchado. Y entonces uno dice, bueno, ¿le ha escuchado qué? ¿Cuál fue la petición? ¿Cuál fue la oración? Y yo creo personalmente que la respuesta de esta vida impactada por la palabra de Dios fue un clamor a Dios. Fue un clamor por salvación. Si regresamos al verso 23, al capítulo 23, verso 25, donde nos dice que ningún otro rey en Israel como este se había vuelto de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas al Señor. Eso hace un eco de Deuteronomio capítulo 6, donde dice amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto muestra que había un clamor de él. ¿Un clamor por qué? Porque venía el juicio del Señor. Permítame aclarar un poco esto. Yo creo, hermanos y hermanas, que nosotros hemos predicado muchas veces un falso evangelio. Cuando nosotros le hemos dicho a nuestros hijos o a muchas personas, cree en el Señor para que te vaya bien en la vida. Cuando lo que el evangelio realmente dice en primer término, y solo siendo así puede haber más y puede venir bendición en el evangelio, cuando en primer lugar el evangelio dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de esta perversa generación, sobre la cual reposa la ira y el juicio santo, seguro y severo de Dios.
Muchas veces nosotros mismos padres hemos comunicado a nuestros hijos, perdónennos por favor, que el evangelio es sencillamente la cuota inicial para que tu vida sea mejor, para que cumplas tus sueños, para que te vaya bien, para que te realices, para que desarrolles tu potencial. Y el evangelio no es eso. El evangelio es la única solución para que tú y yo escapemos de la condenación eterna a la cual estamos destinados, si no es porque nos escondemos detrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo para huir de la ira venidera. Lo que estaba clamando Josías era salvación del juicio inminente de Dios. Josías supo que venía el juicio del Señor. Y es ante ese juicio que él tembló. Y es por ese juicio que él clamó al Señor con todo su corazón. Él sabía que la palabra de Dios se cumpliría y que vendrían todas estas maldiciones sobre un pueblo idólatra que quería combinar una búsqueda de Dios con una vida realmente pagana y apartada de el Señor. Pero Josías sabía que había esperanza en el Señor. Yo les he dicho que en el estudio que he hecho de la vida de Josías y al leer estos textos detenidamente me doy cuenta que Josías fue tremendamente guiado por los personajes históricos de David. Al principio de su vida nos dice que siguió en detalle lo que había aprendido de David, pero también de la vida de Ezequías, otro buen rey de Judá. En el capítulo 30 del libro de Segunda de Crónicas, nos relatan los versos 18 al 20, cómo cuando Ezequías hizo una de estas reformas que también emprendió Josías, no la hicieron de la forma correcta. De hecho, el texto nos va a decir que ellos no cumplieron todo lo que el Señor les dijo. Pero Ezequías clamó perdón por el pueblo y el texto nos dice, y el Señor lo perdonó. Estas historias las conocía Josías. Lean conmigo, por favor, Segunda de Crónicas 30, 18 al 20. En efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito. Pero Ezequías oró así a favor de ellos: perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor Dios de sus antepasados, aunque no se haya purificado según las normas de santidad. Y escuche lo que dice el verso número 20. Y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Y creo que Josías descubrió que en estas mismas palabras, en estas mismas experiencias del pueblo de Dios, recordaba también cómo terminaba Levítico capítulo 26. Pero si ellos confiesan, se apartan, reconocen su maldad, el Señor extenderá la misericordia. Estamos ante un rey que nos representa. Josías, que hacía parte de esa cultura y representaba una nación. Estamos ante alguien que nos representa aún a nosotros hoy en día, con nuestro corazón lleno de mezclas religiosas, de intereses personales, de usar a Dios. Y estamos diciendo que nuestro corazón tiene que ser quebrantado por la palabra de Dios. Te estamos diciendo a ti, joven que has crecido, adulto que has crecido bajo los beneficios de una familia cristiana o del conocimiento de la palabra de Dios. Estoy diciendo algo y soy consciente que es atrevido y directo. Si por lo menos una vez en tu vida la palabra de Dios no te ha quebrantado a la manera de Josías, no eres salvo. Corre al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y tú me dirás, pero es que yo leo la Biblia y no siento nada.
Y te voy a decir lo siguiente. Lee la palabra de Dios hasta que llores. Léela incansablemente hasta que llores y clames a Dios por salvación. Busca al Señor de todo corazón. Entrégate a Él porque Dios no tiene nietos. Yo creo que esta historia es destacada en el libro de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas precisamente para decirle esto a todo el pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Cada uno de nosotros ha de temblar ante la palabra de Dios. Y a menos que temblemos y lloremos ante la palabra del Señor, no hay esperanza de que el clamor sea escuchado y que la salvación y la santificación de nuestro Dios venga sobre nosotros. Pero también quiero decirte que este rey no solo nos representa a nosotros, este rey también representa al Señor Jesucristo. ¿Sabías que Isaías nos cuenta que el Señor Jesucristo es maestro de dolores, experimentado en lágrimas? Y quiero leerte este texto del libro de Hebreos capítulo 5 verso 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Hay un misterio en este texto, no puedo exponerlo a profundidad, pero el misterio es este. ¿En qué sentido Jesús fue escuchado? El texto nos dice que sus súplicas y oraciones eran bañados en lágrimas. Nuestro Señor, que no necesitaba salvación porque cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Su vida fue perfecta en todo delante de los hombres y delante de Dios. ¿En qué sentido fue escuchado? Porque eso no quiere decir que no fue a la cruz. Yo creo que fue escuchado porque en el huerto de Getsemaní, cuando sudó lágrimas de sangre en medio de aquella agonía, donde le decía al Padre que no sea mi voluntad sino la tuya, estaba llorando por ti. Estaba llorando porque veía la gravedad del pecado humano y la única oportunidad que había para nuestra redención, siendo Él el sustituto para pagar por nuestro pecado. Sí, Josías como rey no solo apuntaba a la maldad del corazón humano, sino que apuntaba al verdadero rey que un día lloraría por nosotros y entregaría su vida por nosotros. Quiero terminar diciendo que las lágrimas son muy apreciadas delante del Señor. Así se nos registra claramente en la palabra de Dios. Salmo 56, verso 8, describe que el Señor tiene, la Reina Valera lo llama en su palabra original, una redoma, una bolsita donde Él guarda nuestras lágrimas. En la casa de Simón, el Señor le llamó la atención a este hombre diciéndole: esta mujer prostituta no ha dejado de llorar y bañar con lágrimas mis pies. Pablo nos cuenta que día y noche aconsejaba y exhortaba a los hermanos con lágrimas, y en Filipenses nos dice que escribía con lágrimas. El Sermón de la Montaña nos dice: bienaventurados los que lloran. Busca al Señor, escucha su palabra hasta que llores. Y tengo una aplicación para los padres y madres de familia. Creo que al mirar y revisar la vida de Josías, no podemos más que concluir que hubo mayores. Su madre, muy posiblemente, pero seguramente sacerdotes, profetas, el pueblo de Dios, que le prepararon para ese día. Le enseñaron la palabra de Dios para que un día la palabra de Dios hiciera lo que solo Dios podría hacer. En un sentido, nuestra enseñanza de la palabra del Señor a nuestros hijos en casa y a nuestros pequeños en la iglesia y a todas las personas que les enseñamos de la palabra de Dios, no son más que una preparación para que la palabra de Dios venga un día y como espada de dos filos haga esa conversión y ese nuevo nacimiento que solo Dios puede hacer con su poder. Como un curso de primeros auxilios, que lo entregamos, lo enseñamos para que cuando venga la situación se pueda aprovechar.
Y este hombre había escuchado palabra del Señor y sabía que la respuesta a la palabra del Señor, cuando tocara profundamente su corazón, era venir en arrepentimiento y fe, llorando por su pecado y clamando y creyendo que había perdón delante del Señor. Ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Oremos. Señor, al leer la historia de Josías, este niño rey, que creció con el beneficio de conocer palabra de Dios, pero que a los 24 años se enfrentó al poder de la palabra de Dios, que pronunciaba el juicio de Dios, que traía para él la inminente disciplina y castigo divino para él y para su pueblo. Se humilló, lloró, rasgó sus vestidos, se conmovió de tal manera que tú, que conoces los corazones, sabías, Padre, que allí estaba pasando el milagro de la conversión. Escuchaste su oración, trajiste perdón a su vida, y esto trajo no solo beneficios para él, sino para toda la nación. Padre amado, pedimos que esto sea así en las personas que escuchan este mensaje en el día de hoy. Como hemos dicho, Padre, nos unimos a las oraciones de padres y madres de familia, que sabemos que no hay nada mayor que pidamos para nuestros hijos y para nuestros descendientes que esto, que sean impactados por el poder de la palabra de Dios. Que la Biblia no sea un libro de información religiosa lejano y distante, sino vida que confronta la muerte y que resucita de la mortandad espiritual y moral los corazones. Que les trae vida para clamar al Dios de la esperanza y del perdón. Padre, haz lo que solo tú puedes hacer mientras tu iglesia predica el evangelio, mientras tus hijos y tus hijas enseñan palabra de Dios a tus hijos. Te pedimos, Padre, que hagas lo que solo tú puedes hacer: traer conversión al corazón. Te lo pedimos, Padre, por los méritos del verdadero y perfecto Rey, que fue a morir en la cruz por nosotros y resucitó victorioso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por escuchar esta reflexión. Yo quiero también darles una aplicación muy puntual, y es animarlos a leer. Uno de los libros que ofrece nuestra librería Poema es este precioso libro escrito por nuestro querido pastor Miguel Núñez, El poder de la palabra de Dios para transformar una nación. Un texto que nos ayuda a entender las enormes repercusiones de la Biblia en lo personal y en lo social. Aparecerá en la pantalla el teléfono de Paula, la persona que puede asegurar que esto les llegue a su domicilio, especialmente en esta temporada que estamos guardándonos en casa. Hay un descuento especial que nos ha entregado generosamente la editorial Poema y tenemos el 30% de descuento. Este y otros textos. También les he hablado de una literatura maravillosa para enseñar e instruir nuestros niños, hermosamente ilustrada. Por favor, no dejemos de tapizar nuestra casa con toda la literatura que apunte al conocimiento de la palabra del Señor, orando siempre que Dios haga su bendita obra con la espada del Espíritu. Así les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Damos gracias al Señor. Gracias por su palabra, porque es tan especial como Él a cada uno de nosotros nos habla. Y bueno, que el Señor nos ayude, como el pastor Diego estaba indicándonos y mostrándonos a través de las Escrituras, que la palabra del Señor venga para hacernos temblar y para tener temor reverente delante del Señor. Que su palabra produzca fruto de arrepentimiento, fruto de fe en cada uno de nosotros. Así que, bueno, con eso quiero invitarte para que oremos, tengamos esta oración final y así vamos despidiendo este servicio del día de hoy. Nuestro Señor, Rey soberano, estamos tan agradecidos contigo por tu palabra.
Tu palabra que viene para confrontar los corazones, que viene para movernos, para sacudirnos, Señor, para no dejarnos en el lugar donde estábamos. Te pedimos, Señor, que este mensaje que hemos escuchado en el día de hoy a través de nuestro pastor Diego se quede en nuestro corazón, pero sobre todo, Padre, te pedimos que se haga vida en nosotros, que podamos reflexionar en él, que podamos meditar en esta predicación, Señor, y que tu palabra, Padre, cumpla tu propósito en cada uno de los corazones y en cada una de nuestras vidas. Necesitamos, Señor, necesitamos con urgencia que tú vengas a nosotros para ser transformados por medio de las Escrituras. Bendecimos también esta semana que inicia, Señor. Te pedimos que nos ayudes en todos los roles, actividades que estamos desarrollando, aún en medio de la cuarentena. Te pedimos que nos permitas seguir confiando en ti en estos tiempos, que nuestra mirada pueda estar puesta solamente en ti, Señor, y podamos así seguir caminando con la certeza y la seguridad de que tú gobiernas todas las cosas y que nuestras vidas están en tus manos, Señor, y en qué mejores manos pueden estar. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad de unirnos como iglesia, cada uno en nuestras casas, pero es una manera, Señor, como vamos uniéndonos, Señor, y recordándonos que somos hermanos y somos una familia en la fe, y que a pesar de lo que estamos pasando, bendito Señor, podemos mantenernos cerca. Te damos muchas gracias, Señor, y oramos a ti, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga a todos, que sea un día muy especial, que las madres puedan seguir disfrutando, puedan seguir gozando este día, que reciban muchos regalos, que reciban muchas invitaciones en sus casas, pero que sea la oportunidad de seguir expresando nuestra gratitud y nuestro cariño a cada una de ellas. Dios los bendiga. Y bueno, para finalizar, queremos dejar este video corto. Por favor, regálenos unos minuticos más, que es de parte del Ministerio de Consejería. Recuerden que este Ministerio de Consejería está permanente en nuestra iglesia. Si es tu caso, quieres hablar con alguien o conoces de alguien que necesita ser escuchado, ser orientado un poco, sobre todo en estos tiempos que se levantan tantas crisis, tantas realidades. Así que queremos dejarlos con este video y pueden contactarse con el pastor Efraín, con los números que tenemos aquí que nos pueden indicar, y así podemos seguir creciendo en ese tema de consejería. Con este video quedamos también despedidos. El Señor los guarde. Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla Sofía Ruiz del Ministerio de Consejería. Uno de los grandes desafíos que enfrentan las familias de hoy a causa del confinamiento por el COVID-19 son los problemas relacionados con la convivencia, pues el encierro permanente e incierto hace que afloren actitudes y sentimientos de angustia y estrés, lo que repercute en el entorno familiar y lleva en la mayoría de los casos a generar graves conflictos que van desde la violencia intrafamiliar hasta casos de abuso físico, sexual, emocional y económico. La Fiscalía General de la Nación indicó que entre el 20 de marzo y el 4 de abril se registraron cada día en Colombia 55 casos de violencia sexual y 132 casos de violencia intrafamiliar. Ante estas cifras tan desalentadoras, la palabra de Dios nos provee exhortación y ánimo. Ella nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 29 al 32, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad de manera práctica? El Señor nos pide controlar los impulsos y las emociones que son naturalmente humanas, dejar las groserías y ahora hablar lo que es bueno para el alma de los que nos oyen, desligarnos de la amargura y malicia, practicar el perdón, ya que nosotros mismos lo hemos recibido a causa de Cristo. Así, vivir la nueva vida en Cristo implica no solo observar una lista de prohibiciones,
sino que también es cultivar virtudes positivas. Acordémonos del Salmo 133 en el versículo 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos da una guía, nos exhorta y nos anima a dejar, a desligarnos y a controlar aquellos impulsos, emociones, sentimientos, actitudes y comportamientos que no te agradan. Ayúdanos, Señor, que cada familia en este tiempo de confinamiento nos relacionemos de una manera que te honre. En Cristo Jesús. Amén.